Santa Maria, Madre di Dio, è l'acclamazione gioiosa del popolo santo di Dio Es la che aclamación risuonava gozosa per le strade di del pueblo Efeso santo de Dios nell'anno que resonaba por las 431, calles de Éfeso en el quando i año padri del concilio 431, proclamarono Maria, cuando Madre los di Dio. padres del concilio proclamaron a María, Si Madre de tratta di Dios. un dato essenziale della fede, Se trata de un ma dato esencial soprattutto de la fe, di una pero notizia sobre todo bellissima. de una noticia Dio ha una bellísima. madre e Dios dunque si tiene è una legato per madre sempre alla nostra y de umanità ese modo se ha come vinculado figlio para alla siempre mamma, con nuestra al humanidad, punto che la nostra como un hijo umanità con su è madre, la sua hasta umanità. el punto de que nuestra humanidad È una es verità su dirompente e humanidad. consolante, Es una verdad tanto tan che l'ultimo impresionante y concilio qui consoladora celebrato ha affermato que el último con concilio celebrado l'incarnazione aquí il Figlio di afirmó: Dio si è unito el in Hijo certo de Dios modo con su ad ogni encarnación uomo, se ha unido en ha cierto modo lavorato con con todo mani di hombre, uomo, ha pensato trabajó con con manos de intelligenza di hombre, uomo, ha pensó agito con con volontà di inteligencia de uomo, hombre, ha amato con obró cuore di con uomo. voluntad de hombre, Nascendo da amó Maria con corazón Vergine, de egli hombre. si è fatto veramente Nacido de la uno di Virgen noi, María, se indotto hizo simile verdaderamente a uno de noi los fuorché il nuestros, peccato. semejante en todo a nosotros, Ecco che excepto cosa ha en fatto el Dio pecado. nascendo da Maria. Esto es lo Ha que Dios mostrato il hizo al suo nacer amore de María. concreto per la nostra Mostró su umanità, amor concreto por nuestra abbracciandola humanidad, realmente e abrazándola de forma pienamente. real y plena. Fratelli e sorelle, Hermanos, hermanas, Dio non ci ama a Dios no nos parole, ama de ma palabra, con i fatti, sino con hechos. non No dall'alto, lo hace desde da lo lontano, alto, de ma lejos, da vicino, sino de cerca, proprio dal di dentro desde el interior de nuestra della carne. nostra carne, perché in Maria il Porque en Verbo si è María fatto el carne, Verbo se hizo carne, perché nel petto di Cristo porque en el continua pecho a de Cristo battere un sigue cuore di latiendo un carne corazón de che carne palpita per que ciascuno di noi. palpita por cada uno de nosotros. Santa Madre di Dio. Su Santa questo titolo Madre de sono stati Dios. scritti tanti libri e grandi Con este trattati. título se han escrito muchos Tali libros y parole muchos sono tratados, soprattutto pero entrate sobre nel todo cuore del santo popolo di estas Dio palabras entraron nella en el preghiera corazón più del santo familiare pueblo e de Dios, domestica che en la accompagna oración il más ritmo familiar delle y hogareña que giornate, acompaña i el momenti ritmo de più las jornadas, faticosi e le los speranze momentos più más audaci. penosos y las L'Ave esperanzas Maria. más audaces, el Ave Dopo alcune María. frasi tratte dalla parola di Dio, la seconda Después parte de della algunas preghiera si frases apre infatti extraídas de la così. palabra de Dios, Santa Maria, la Madre segunda di parte de Dio, la oración prega per comienza noi peccatori. precisamente así. Questa invocazione Santa ha María, Madre de specificamente Dios, fissato ruega por le nostre nosotros giornate pecadores. e ha Esta permesso a Dio di invocación avvicinarsi muchas veces per marcó el mezzo di ritmo de Maria nuestras alle jornadas nostre vite y e alla permitió a Dios nostra storia. acercarse por medio de María a nuestras Madre di vidas y a nuestra Dio, historia. prega per noi peccatori. Madre de Dios, ruega Recitata por nelle lingue nosotros, più pecadores. diverse, sui grani del Se recita en rosario una e gran nei diversidad de momenti di lenguas, bisogno, con las cuentas davanti a del rosario un'immagine y en los sacra o per la momentos de strada. necesidad, A questa ante una imagen invocazione la sagrada Madre o di por la Dio calle. sempre risponde, A esta invocación, ascolta le la nostre Madre de Dios preghiere, siempre ci responde, benedice con il escucha suo nuestras figlio tra le peticiones, braccia, nos bendice ci con su porta la Hijo entre los tenerezza brazos, di Dio fatto nos carne, trae la ternura de ci Dios dà, hecho carne, in una parola, nos da, en una speranza. palabra, esperanza. E noi Y all'inizio di nosotros, quest'anno al comienzo de este abbiamo año, bisogno di necesitamos speranza, esperanza, come como la terra tierra la necesita pioggia. la lluvia. L'anno che si El apre nel año segno que della se Madre abre di bajo el Dio signo de la nostra, Madre de Dios y ci Madre dice che nuestra, la chiave della nos dice que la speranza è llave de la Maria, esperanza es María e l'antifona y la della antífona de la speranza è esperanza es l'invocazione la invocación, Santa Madre di Santa Dio. Madre de Dios. E oggi affidiamo alla Madre Recemos a Santissima la Madre, l'amato Papa Emerito Benedetto de modo XVI, especial al Papa perché lo Emérito accompagni Benedicto nel suo XVI, passaggio da questo para que mondo le a Dio. acompañe en su paso desde este mundo hasta Dios. Preghiamo la Madre in modo speciale per i figli che soffrono e non hanno più la forza Oremos a di la Madre pregare, de modo especial por los hijos que per tanti sufren fratelli e y ya no sorelle tienen colpiti fuerzas dalla para guerra, rezar, por in tantos tante hermanos y parti del hermanas mondo, afectados por la guerra en vivono muchos questi giorni lugares di del festa mundo, al buio que e viven nel estos días de freddo, fiesta en la oscuridad y a la nella miseria intemperie, e en nella el frío, paura, en la miseria y con immersi nella miedo, violenza e nell'indifferenza. sumergidos en la violencia y en la Per indiferencia. quanti non hanno pace acclamiamo Por Maria, tantos que no tienen la paz, donna che ha portato al aclamemos a mondo María, il la mujer que principe ha della traído al pace. mundo
al príncipe de la paz. Regina de la paz. En ella, reina de la paz, se realiza la bendición que hemos escuchado en la primera lectura. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. A través de las manos de una madre, la paz de Dios quiere entrar en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestro mundo. Pero ¿cómo podemos acogerla? Dejémonos aconsejar por los protagonistas del Evangelio de hoy, los primeros que vieron a la madre con el niño, los pastores de Belén. Eran pobres, quizá también bastante rudos, y aquella noche estaban trabajando. Fueron precisamente ellos, y no los sabios, ni mucho menos los poderosos, los que reconocieron en primer lugar al Dios cercano, al Dios que llegó pobre y ama estar con los pobres. El Evangelio subraya de los pastores sobre todo dos gestos muy sencillos, que sin embargo no son siempre fáciles. Los pastores fueron y vieron. Ir y ver. Dos gestos. En primer lugar, ir. El texto dice que los pastores fueron rápidamente. No se quedaron quietos. Era de noche. Tenían que cuidar sus rebaños y seguramente estaban cansados. Podrían haber esperado a que amaneciera, aguardar a que saliera el sol para ir a ver a un niño acostado en un pesebre. En cambio, fueron rápidamente, porque ante las cosas importantes es necesario reaccionar con prontitud, no posponerlas, porque la gracia del Espíritu Santo ignora la lentitud, afirma San Ambrosio. Y así encontraron al Mesías, al esperado durante siglos, a quien tantos buscaban. Hermanos, hermanas, para acoger a Dios y su paz no podemos quedarnos inmóviles y cómodos esperando a que las cosas mejoren. Hay que levantarse, aprovechar las oportunidades que nos da la gracia, ir, arriesgar. Hay que arriesgar. Hoy, al comienzo del año, en lugar de sentarnos a pensar y a esperar que las cosas cambien, nos vendría bien preguntarnos, yo, ¿hacia dónde quiero ir este año? ¿A quién voy a hacer el bien? Muchos en la Iglesia y en la sociedad esperan el bien que tú y solo tú puedes hacer. Esperan tu servicio. Y ante la pereza que anestesia y la indiferencia que paraliza, ante el riesgo de limitarnos a quedarnos sentados ante una pantalla con las manos sobre un teclado, los pastores hoy nos estimulan a ir, a movernos por lo que sucede en el mundo, a ensuciarnos las manos para hacer el bien, a renunciar a tantos hábitos y comodidades para abrirnos a las novedades de Dios que se encuentran en la humildad del servicio, en la valentía de hacernos cargo. Hermanos y hermanas, imitemos a los pastores, pongámonos en marcha. Dice el Evangelio que cuando llegaron los pastores encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Luego señala que solo después de haberlo visto comenzaron a contar a los demás llenos de asombro sobre Jesús y a glorificar y a alabar a Dios por todo lo que habían oído y visto. El punto de inflexión fue haberlo visto. Es importante ver, abrazar con la mirada, quedarse como los pastores ante el niño que está en brazos de la madre, sin decir nada, sin preguntar nada, sin hacer nada, mirar en silencio, adorar, acoger con los ojos la ternura consoladora del Dios hecho hombre, de María, madre suya y madre nuestra.
al comienzo del año, entre tantas novedades que quisiéramos experimentar y las tantas cosas que quisiéramos llevar a cabo, tomemos tiempo para ver, es decir, abrir los ojos y mantenerlos abiertos ante lo que es verdaderamente importante, Dios y los demás. Tengamos el coraje de sentir el asombro del encuentro al estilo de Dios, algo bien distinto a la seducción del mundo. El asombro, el encuentro con Dios te da paz. Todo lo demás te anestesia. ¿Cuántas veces, por las prisas, no tenemos ni siquiera tiempo para pasar un minuto en compañía del Señor, para escuchar su palabra, para orar, para adorar, para alabar? Lo mismo ocurre con respecto a los demás. Apurados o atrapados por el protagonismo, no hay tiempo para escuchar a la esposa, al marido, para hablar con los hijos, para preguntarles cómo se sienten por dentro, no solo cómo van los estudios o la salud. Y cuánto bien nos hace escuchar a los ancianos, al abuelo, a la abuela, para mirar la profundidad de la vida y redescubrir las raíces. Preguntémonos entonces si somos capaces de ver a quienes viven a nuestro lado, a quienes viven en nuestro barrio, a quienes encontramos cada día por las calles. Hermanos, hermanas, imitemos a los pastores, aprendamos a ver, a entender con el corazón, viendo. Aprendamos a ver. Ir y ver. Hoy el Señor ha venido entre nosotros y la Santa Madre de Dios lo pone ante nuestros ojos. Redescubramos en el impulso de ir y en el asombro de ver los secretos para hacer este año verdaderamente nuevo y vencer el cansancio del quedarnos o la falsa paz de las seducciones. Y ahora os invito a todos, hermanos, a mirar a la Virgen. Aclamémosla 3 veces, Santa Madre de Dios, como lo hacía el pueblo de Éfeso. Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios.